Hola, hola a todos, ¿cómo están? Miren nada más, tengo un presidente, un hámster, ya Juan Villoro. Aquí estamos hoy en un episodio más de Letrópatas, los locos por las letras. Hoy estamos de gala, estamos de bienvenida. Gracias, Laura. Es un honor. No, hombre, el honor es mío, gracias por venir aquí. ¿Cómo no? Estamos con Juan Villoro, ya se están conectando. Estoy un poquito lejos de la pantalla, entonces no sé si voy a alcanzar a leer los mensajes, pero al ratito me acerco para leer sus preguntas y demás. Estamos aquí con Juan porque hoy vamos a hablar de las adaptaciones de la literatura infantil a otros formatos. En este caso concreto, al teatro. Pero antes yo quisiera pues conocer la historia del hámster del presidente, cómo fue esta aventura de conocer a Genaro III. Es un libro que tú decías, esto va a durar 15 minutos luego en una obra de teatro, pero sin embargo yo creo que lo que da la literatura es pues que explota la imaginación. Entonces de un párrafo se puede sacar muchas ideas. Yo primero quiero saber por qué escribiste El hámster del presidente y qué querías contar con esto. Mira, a mí me parece que es muy interesante para los chicos que reflexionen sobre quién los puede representar a ellos. O sea, en quién puedes tú confiar, por ejemplo, en tu salón de clases para que a nombre tuyo haga algo. Entonces, la idea de que alguien te represente tiene que ver con el principio de vida ciudadana, con el principio de vida política. Entonces, se me ocurrió escribir una historia para demócratas de 6 años. Yo creo que eso es el hámster del presidente, tal vez porque yo nací en un país autoritario donde el mismo partido siempre ganaba las elecciones, que era como si en un hipódromo un caballo gana todas las carreras. Entonces la idea de democracia era muy ajena para nosotros, incluso para los niños. Yo creo que es muy importante que los chicos se involucren con esto. Entonces se me ocurrió una fábula en donde un presidente se aburre mucho en todas las reuniones porque ser presidente debe ser espantoso. Y entonces tiene un hámster que le rasca la cabeza y que lo tiene en un bolsillo secreto que lo mantiene activo. Sabemos que los hámsters son muy dinámicos. Entonces ese hámster es el motor secreto del presidente, su gran asesor, su gran ayudante. Pero el presidente es autoritario y lo maltrata. Y el hámster entonces se siente totalmente cansado y se escapa del presidente. Y naturalmente el presidente se convierte en un desastre. Entonces se da una situación importante que es la de por qué tenemos que trabajar en cualquier cargo con alguien más, en este caso con una mascota. Entonces trabajar en equipo, tener un apoyo, tratar bien a tu mascota es importante para que la gente pueda confiar en ti. Porque si tú tratas bien a la mascota y dices, si va a tratar al pueblo como trata a su hámster, pues yo puedo confiar en esta persona. Entonces las elecciones que se hacen son elecciones no solamente para un presidente, sino para la mascota que lo acompaña. Entonces todas estas cosas las quise poner en juego porque tienen que ver con el trato a los animales, con la participación en grupo, con el trabajo de equipo, con la nutrición. Con la nutrición, con la forma en que alguien te representa. Mencionas la nutrición, Laura, que es muy importante porque el presidente cuando pierde al hámster también pierde la chaveta y se vuelve cada vez más autoritario. Porque un presidente que no gobierna en equipo es siempre alguien con una tentación tiránica, que dice solamente importo yo. Por lo tanto, él empieza a suprimir cosas que le gustan a la gente, entre otras los dulces, los chocolates. Y entonces aparecen naturalmente políticos oportunistas que tratan de devolverle dulces a la gente, que en un afán populista dicen, yo soy Gomita Ciudadana, el partido que va a devolverles el azúcar a todos, y empiezan a promover a lo loco dulces, pero también los dulces hacen mucho daño. Entonces también ahí es una fábula sobre la demagogia, cómo los demagogos se apropian de algo que le gusta a la gente, en este caso el dulce, que para los niños es fundamental, pero se los dan de tal manera que hace daño. Eso es la demagogia es el caramelo que te va a lastimar, que te va a dañar, ¿no? Y entonces también me parecía muy importante que los chicos vieran que en la política hay manipulación. Las metáforas de la literatura que son tan importantes. Es decir, es un libro que es de la colección de Barco de Vapor de la serie Azul, que es para mayores de 7 años, pero me parece importante que eduquemos a los niños desde que son chavitos en que ellos tienen voz, voto relativamente a los 6 años, pero
en el futuro lo tendrán y tienen que participar, Sí. involucrarse. Fíjate que el INE ha hecho un proyecto que es muy interesante, que es que los niños pueden hacer una votación que no cuenta, pero para que se familiaricen con esto, ¿no? Ajá. Por cierto, que yo llevé una vez a mi hijo a votar y él se había caído y tenía un ojo morado. Y una de las preguntas es, ¿alguien te maltrata en casa? Y entonces él había puesto que no, y entonces le acercaron y dijeron, oye, tienes un ojo morado. Por aquí, cuéntanos. Bueno, me parece importante este ejercicio porque los niños se deben familiarizar. Yo dije que esta es una fábula para demócratas de 6 años. Bueno, probablemente 12 años después van a votar y ojalá decidan bien quién va a ser su presidente y quién va a ser el hámster del presidente. El hámster, o sea, hay un montón de alusiones, de alegorías, de metáforas y de símbolos, que yo creo que es un libro de 50 páginas. Quiero mencionar las ilustraciones de Luis San Vicente porque creo que le dan un juego fantástico y acompañan y reproducen ese mundo idílico, imaginario que tú pones aquí en la familia de Rui, que es otro de los protagonistas, y que son excepcionales. Entonces, también muchos saludos a Luis si nos está viendo. Ahora quiero saber cómo fue, porque me imagino que de tus libros, que nos tienes acostumbrados a todo tipo de ensayos, reflexiones, hasta filosofía, un montón de temas. ¿Este en concreto se acercan a ti o no sé cómo fue esa idea de llevarlo al escenario? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue ese inicio de esto se puede convertir en una obra de teatro? Sí, Jimena Saltiel, que es la productora de la obra de teatro, y la editorial SM se pusieron de acuerdo para hacer un proyecto y a mí me pareció muy interesante. El cuento es un cuento muy dialogado y tiene personajes muy alocados. Entonces me pareció que podía ser en escena una historia divertida, pero yo dejé en manos de ellos todo. Yo he escrito teatro y sé que es una cosa muy difícil y en este caso me pareció que lo mejor que yo podía hacer era estar a un lado porque el planteamiento era muy serio, muy interesante y que ellos desarrollaran a partir de un texto más o menos breve todo un mundo para la escena. Así lo hicieron y creo que el resultado es sumamente profesional porque hicieron música original, coreografía de alto nivel, 4 actuaciones fabulosas, entre ellas la de una niña actriz que me pareció extraordinaria. Que debe tener esa edad, ¿no? Exactamente, yo creo que anda así por los 6, 7 años por ahí, ¿no? Realmente extraordinaria. Entonces, pues para mí fue como un regalo, ¿no? Que tú piensas en lo que puede ser esta aventura del hámster del presidente y luego verlo en escena desarrollado con muchas cosas que yo no había tomado en cuenta, ya que vi la obra y toda obra en escena está a prueba. Entonces ahí me dieron también la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre ciertas cosas que creo que pueden ir mejor para la obra y la obra ha ido mejorando en escena, lo cual también me parece que es un trabajo. Ya puesta. Sí, porque mira, cuando tú escribes teatro, ha sido mi experiencia siempre, tú escribes en un planeta, pero la obra se representa en otro planeta. O sea, tú escribes en un planeta donde... Y el público es otro planeta. Exacto. Entonces tú escribes en un planeta donde el día dura 24 horas y donde hay oxígeno y no sé qué, y de pronto la obra se representa en un planeta donde el día dura 6 horas. Entonces lo que para ti es largo, ahí es corto y así sucesivamente. Hay que hacer ajustes, ¿no? En escena. Y es un grupo muy creativo el que está haciendo el hámster del presidente. Entonces ellos mismos se dan cuenta que son necesarios ajustes, ¿no? Para la pieza. Y entonces ahí sí ya me involucré un poco, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contento con el resultado. Al ratito vamos a estar hablando con Saúl Enrique, que es el dramaturgo que adaptó de alguna manera esta obra a que fuera luego un panfleto, no sé cómo se llama, un folleto, ¿cómo se llama el guión? El libreto. El libreto, sabía yo que terminaba por esto. Y nos va a contar un poquito de dónde ver esta obra, de quiénes participan y de cómo pues, ver tanto el libro como la obra. Antes de que sigas, yo creo que es muy interesante mencionar que Saúl hizo un trabajo muy creativo, porque en esta obra, en la que yo escribí, aunque es breve, aparecen muchísimos personajes, porque es una elección. Entonces aparecen todos los partidos políticos, aparecen candidatos. Manifestaciones colectivas. Entonces es una obra que requeriría de una superproducción con 40 actores de la Compañía Nacional de Teatro. Y una cosa muy interesante que hizo Saúl es que él creó
personajes múltiples, o sea, cada actor desempeña muchos personajes, se va transformando en escena y luego incluso los distintos actores representan al mismo personaje. Esta es una manera muy inteligente de adaptar el cuento. Y también, como mi texto era breve, él agregó otras cosas de su imaginación, ¿no? Por ejemplo, los tránsitos entre una escena y otra. No la bicicleta. Eso, no puedes tener tantos cambios de escena porque aquí para mí es muy fácil como escritor decir, están en la casa, luego están en el Palacio Nacional, ¿no? Luego están en una fábrica de dulces, luego aparece una máquina gigantesca que produce chocolate. ¿Cómo hago eso? Bueno, empezando por el hámster, ¿cómo pones un hámster? ¿Cómo amaestras un hámster y cómo lo representas en escena es muy difícil? Entonces, la adaptación de Saúl en ese sentido creo que es muy creativa. ¿Qué comentarios has recibido de niños? ¿Has podido tener, digamos, la retroalimentación del público infantil que te haya dicho, leí tu libro? Porque el libro está a la venta además, al finalizar la obra, está en Helénico enfrente del péndulo donde ustedes pueden encontrar, por supuesto, el hámster del presidente. ¿Qué ha recibido? Tanto de mayores como de niños. Sí, no, el libro ya tiene varios años que salió y hemos hecho presentaciones, también presentaciones interactivas donde la gente tiene pancartas y se convierte en manifestantes y cosas así. Y la verdad la respuesta ha sido muy positiva. La literatura infantil tiene una característica, Laura, y es que cambia mucho el lector, digamos, de los 4 años a los 6 años, luego de los 6 a los 8, de los 8 a los 10. O sea, son lectores que ganas y pierdes muy rápido. Porque un niño de 6 años se cautiva con un tema, pero uno de 8 ya se cautiva con otro y requiere de otro estímulo, de otra intención. Entonces, digamos que en ese nicho de los 6 años y todo, el libro ha funcionado muy bien. Entonces, por eso digo que es para demócratas de 6 años, podría ser también para demócratas anticipados de 5 o para algunos rezagados de 8. O para más pequeños y que los papás también sean parte de ese acompañamiento, ¿no? Porque sin adulto un niño no tiene el crecimiento completo. Yo creo que lo más importante para promover la literatura infantil es que la madre, el hermano mayor la compartan, ¿no? La abuela, y cuando te la leen conviertes la literatura en una forma del cariño, en una forma del afecto. Entonces, si tú le lees, Laura, a un niño, ese niño va a recordar siempre la historia, pero también tu voz, el cariño que le diste, y eso lo va a acompañar por siempre. Entonces es una manera absolutamente decisiva de ingresar en la literatura, ¿no? Tenemos nosotros esta frase típica de los cuentos infantiles que dice había una vez. En muchos empiezan así porque te remontan a un pasado distinto donde las cosas ocurrían de otra manera. Pero mi hermana Carmen, que es psicóloga y escribe poesía, tiene un texto muy bonito que se llama Había una voz, no había una vez. Porque en las historias infantiles siempre hay una voz primera que te las contó, una voz que te reveló eso. Entonces ese acompañamiento a mí me parece decisivo, y si alguien comparte el cuento en la lectura es algo notable. Y el teatro tiene eso, porque al teatro vas en compañía. Entonces de pronto los niños dicen, ¿qué dijo? ¿Por qué? Esto no lo entendí, y todos están conversando la obra mientras ocurre. Yo vi primero la obra y luego me leí el libro. Me imagino que es una experiencia diferente, los dos lenguajes, pero que normalmente la gente llega por el libro a la obra. ¿Tú qué crees que puede ser más rico en ese sentido? Porque cuando ves la obra ya, al leer el libro ya estás viendo a los personajes y sin embargo descubres, mira, esto viene de esto yo lo hubiera hecho así, uno se convierte en autor de repente. Y al revés, cuando uno en el libro tiene todo un paisaje y un mundo en su cabeza, y cuando ve la obra dices, pero es que el papá no era así. ¿Tú qué crees que pasa ahí? Bueno, eso pasa con todas las adaptaciones. Cuando nosotros amamos un libro y lo vemos en la pantalla, pues a veces nos decepcionamos porque nos imaginábamos a Ana Karenina de una manera y no de otra. Yo creo que son experiencias diferentes, las dos son muy creativas. A mí lo que más me gusta, y es una cosa que ojalá le puedas decir a Saúl, es que él aportó cosas propias. O sea, yo creo que las buenas adaptaciones no son muy serviles al texto original, sino que cambian cosas y aportan algo diferente. Por ejemplo, pensemos en Harry Potter. La primera película de Harry Potter es muy respetuosa del original, es una calca de lo que escribió J.K. Rowling, es buena, es interesante, pero le falta algo. En cambio, la que hizo Cuarón, que es la mejor de todas, aporta cosas increíbles, mete hasta calaveritas de azúcar mexicanas, ¿no? Ahí los guiños. Exactamente, entonces él metió una cosa más oscura, más personal, demostrando que la obra crece cuando tiene una creatividad ajena. Y es lo que me gusta de este texto, que no es una simple adaptación,
Por eso yo en el estreno dije, esto daba para 15 minutos, quizá exageré, punto que daba para media hora este texto breve, y ellos lo convirtieron en una le experiencia. aportaron muchas cosas, junto con la coreografía, la música, la bombomáquina, maravilloso que hicieron. Entonces yo quedé contentísimo. La música y las coreografías que invitan mucho al público a, pues, a ponerse a bailar y a meterse en esa experiencia, que desde luego es una obra que se disfruta muchísimo. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan. Sabemos que tienes un montón de cosas hoy que hacer. Yo me voy a quedar aquí con ustedes y con Saúl, pero te queremos agradecer mucho, no solamente el tiempo, el libro y toda tu experiencia que nos compartes siempre. Gracias, gracias, gracias. Esperamos más libros infantiles, esperamos más... ¿Estás ahora promocionando uno? Sí, el profesor Zipper y las palabras perdidas es la cuarta aventura del profesor Zipper, que se acaba de publicar por el Fondo de Cultura Económica con ilustraciones de Rafael Barajas, el Fisgón. Entonces también en eso estamos. Pues habrá que estar muy atentos. Gracias. Gracias a ti, muy bienvenida. Saluda de mi parte a Saúl y dale también las gracias por su magnífico trabajo. ¿Ahí estás? Sí, aquí estoy. Hola. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Laura, querida, ¿qué tal? Pues tú estabas viendo la transmisión, pero Juan te mandó muchos saludos y te dejó muchas frases y muchas preguntas y muchas curiosidades que quiere que tú añadas ahora. De antemano agradecerte estar aquí en Letrópatas con nosotros y que nos hables de esta segunda parte, de estas ramificaciones que tiene la literatura y estas manos que pueden alcanzar otros escenarios. Saúl, perdón, se nos fue, no sé qué pasó, pero ya estamos por aquí otra vez. ¿Nos escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Oye, pues ahora sí, cuéntanos cómo fue este inicio para, después de leer, me imagino, no sé cómo se adapta un libro. ¿Tú qué se hace? Me imagino que primero se lee el libro y luego se ve como las potencialidades. Cuéntanos cómo es. Pues mira, primero, pues era un cuento del maestro Villoro y ya desde ahí, pues yo creo que a todo autor, pues ya te da como cierto, pues emoción, ¿no? Y más aún porque es un cuento para niños, para jóvenes lectores y en mi caso para jóvenes audiencias. Entonces, en ese sentido, pues hay una mayor responsabilidad, ¿no? Pues hay un mensaje, hay una idea que hay que transmitir, pues con generosidad, con amor y con responsabilidad. Cuando Jimena Saltiel, la productora, me invita, pues obviamente yo brinco la emoción, digo, claro. Y luego ya cuando yo, fíjate que yo ya conocía el libro, no lo había leído, o sea, sí, justo para mis hijos, yo tengo tres hijos, entonces, bueno, Villoro siempre está ahí con la calavera y con una serie de títulos. Pero ahora pues la duración sí era de, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar esta obra de una hora cuando pues en la lectura te lleva 10 minutos, ¿no? Y me acuerdo de una frase cuando estuve en Royal Court, que era una traducción que se hacía a las obras. Entonces, bueno, cuando hay una traducción, pues también hay un cruce cultural de una idea. Y entonces la frase es que cuando hay traducciones, las obras no se traducen, sino se multiplican, ¿no? Entonces, pensándolo como en términos, pues yo creo que era como la misma lógica. ¿Cómo hacer que esto, sin perder, conservar la esencia del cuento, cómo podemos multiplicarla? Entonces, el hecho de hacer crecer el tema de la familia, ¿no? Porque Rui es muy tierno como lo dibuja Villoro, porque es también un personaje bastante solitario que salva a otro personaje solitario, que en este caso es el hámster, ¿no? Pero entonces toda una familia arropándolo se convertía también en algo poderoso desde otro lado, ¿no? Y yo pensando también en el espectador, que era en este caso la familia. A mí cuando pues un niño difícilmente va solo, un niño, una niña difícilmente va solo a una sala, siempre va con el papá. Entonces dije, claro, pues que la familia sea la dueña de la aventura. Y Villoro dejaba unos guiños ahí de cómo se llevaban estos padres que todo el tiempo se están haciendo arrumacos, ¿no?
Entonces eso me pareció Cuando aparece esa frase de tus besos saben a chocolate, cómo fue nuestro primer beso, y cómo tú eso lo adaptaste luego a escena y cómo ese matrimonio, una familia con mucho amor y con mucha expresión de ese cariño y de esa preocupación por todos dentro de la locura que es luego lo doméstico y el hogar, pues cómo hay eso, ¿no? El cuidado, el verse, claro, los hermanos un poco se pican y esas cosas que hacen los hermanos, pero en el fondo se cuidan, se quieren. Eso que aparece con, exacto, unos guiños muy sutiles en el texto, tú lo explotaste muchísimo. La parte de la música, por ejemplo, ¿de dónde salió esa parte de convertirlo en música? ¿Qué parte hay de la escritura que está pensando ya en el trabajo, de cómo se van a ver los actores, del trabajo que lo hace luego con una dirección y con una producción y con unos actores? Porque como bien decía Juan, hay un montón de personajes en este libro y tú tenías a 4, yo no sé si tú estabas pensando en 4 personas encima de un escenario, pero ¿qué tanto estás tú ya visualizándolo? En este caso en particular, con la producción, sí me dijeron, vamos a trabajar con estos, pero yo sabía que pues, la directora iba a ser Paula Celaya y Paula es magnífica en esta cuestión de que un actor te realice identidad de personajes, ¿no? Y entonces yo en ese sentido me sentí como libertad, pero también entendí que mucho tendría que ser narrado para que pudiera pasar fácilmente de otro y también quitarle un tanto de personalidad a los textos de manera que ella tuviera esa facilidad de, si no lo dice la niña, lo puede decir la madre, ¿no? O lo puede decir el padre, hablando como en bloques narrativos. Y ya cuando estaban los personajes en un diálogo, pues sí, ahí hay que regresar otra vez a la personalidad de estos personajes. El tema de la música, pues, es de Leonardo Socchi, ¿no? He trabajado también en varias producciones con él y se adapta de una forma maravillosa siempre a las propuestas. Por ejemplo, lo de la bombo máquina, pues el texto yo no lo escribo en verso y él lo que me encanta es cómo va quitando trozos del texto que yo propongo y crea una melodía que además es padrísimo y es delicioso ver esta familia también ahí bailando la bombo máquina. La Eh, adaptación de la adaptación, es decir, hay también una segunda adaptación de ver el texto a cómo los ajustes, ¿no? Que decía Juan, que luego al representarlo, pues vas diciendo, no, pues aquí en lugar de esta palabra digo esta, aquí lo voy a convertir en verso. Es decir, hay mucho trabajo, hay un proceso muy largo hasta lo que vemos luego sentados en las butacas. En tu caso, ¿qué se hace? ¿Lo presentas? Y se empiezan las lecturas y se empiezan pues los ensayos y tú ahí vas ajustando luego, según, o sea, es una obra que no está del todo escrita cuando se termina, sino que se sigue escribiendo hasta el estreno. pues es que para teatro las obras nunca están terminadas, ¿no? Y siempre tienes que dejar este espacio justo para la dramaturgia del actor y tal. En este caso en específico, sí, eso fueron muchas lecturas, y sobre todo de Paula me decía, oye, es que aquí me está faltando esto, me está sobrando el otro, entonces yo me pongo al servicio, en este caso de la dirección, ¿no? En este caso de la música, por ejemplo, donde también me di vuelo, es en las consignas del chocolate. Ahí me divertí muchísimo, me imaginaba, claro, pues es una nación, pues salen los viejitos, salen los niños, y ahí se decía, este va en chachachá, este va en tal, y lo tomaron padrísimo. Pero sí, la verdad que luego creo que le echo demasiadas flores a Jimena, pero es que es bárbara, o sea, sabe unir, sabe primero crear equipos de trabajo que dialogan con mucho amor, con mucha camaradería, eh, y fluye muy rápidamente las intervenciones, sensación nunca de invasión entre un trabajo en otro, sino todo lo contrario, de colaboración. Y por eso pasamos del texto a la dirección y de la dirección a la música, y con los actores lo mismo, ¿no? O sea, vamos haciendo este intercambio. Entonces, eso, como que la obra está viva a partir de las ideas de muchos creativos.
Cuéntanos un poquito ahora sí de ese elenco. Hemos hablado de Jimena como productora. Se está representando esta obra hasta mediados de septiembre en el Teatro Helénico, además en el principal. Y las funciones, si no me equivoco, son sábados y domingos a la 1, para que vaya ahora sí que toda la familia. No sé si hay alguna más el viernes. Ahora nos sacas de dudas. Cuéntanos quién más participa en esta producción. Pues participa Amanda Farah, Hamlet, Sofía Vázquez y Salomón, papá, mamá y dos niños, ¿no? Que siempre ver niños en escena, pues implica un gran riesgo. Y no sabes lo profesionales que son Salomón y Sofía. Son increíbles, súper concentrados, llegan a dar función con alegría y verlos en escena es padrísimo. Y además, ellos se han conformado como una familia, ¿no? O sea, funcionan como tal y en escena, mi esposa la veía y me decía, ¿sí son familia? Le digo, no, dice, es que hay como pequeños códigos en cómo se miran, en cómo voltea a ver de pronto con enojo al hijo, ese enojo sutil público, ¿no? Y no, y la verdad hacen un trabajo ahí de filigrana padrísimo y se divierten en escena, que eso es increíble. Cuando vemos actores divertirse en escena, actores y actrices, pues eso, nos divertimos todos. Acá están corrigiendo, dicen que es Isa Vázquez, ¿puede ser, en lugar de Sofía? No, sí, perdón, dije Sofía, no, Isa Vázquez, sí, disculpen. Isabela Vázquez, que tiene aquí un club de fans, entonces, muy bien, porque además realmente ella tiene, aparte de ser la pequeña del grupo, que evidentemente siempre sorprende más, ¿no? Verla en escena y con un diálogo siempre permanente y esos, pues, pimponeos, ¿no? Que yo veo en escena, porque están continuamente uno y otro y uno y otro, y salen, y las marcas que hacen, y la coreografía. Y la verdad es que lo que tú dices, se ven concentrados, se ven además alegres, se ven disfrutándolo. Y eso que yo fui al estreno, que siempre es un día así de mucho nervio. Me gustaría volver a verlo. Yo invito a la gente que fue de las primeras funciones, ahora que nos decía Juan, cómo ha ido también evolucionando la obra a lo largo de las funciones. Me gustaría volver, porque sí quisiera ver justo esa evolución y cómo ha cambiado, cómo ellos han ido percibiendo el público, donde se ríen, donde ellos esperaban que se rieran y no se ríen, y entonces cómo enganchan esa manera de terminar bailando y pues esa invitación al público a que salga siempre de buenas. Yo digo que en estos momentos, que además la política es un tema tan espigoso, me parece que esta obra hace otra vez un guiño a lo que debería ser la política, ¿no? Que es esa gente pues que debería ver por nuestro bienestar y que están siempre trabajando por ver cómo estar mejor. No tenemos esa sensación, no tenemos esa idea luego de su trabajo y cómo se ha ido desvirtuando toda la política. Me parece que esta obra también abona mucho a tomar un poquito con más humor y con más guiño y con más cercanía, ¿no? A esos políticos que son de carne y hueso y que seguramente también tengan sus problemas y de cómo los ciudadanos deberíamos salir a exigir. En este caso es, bueno, pues queremos otra vez de vuelta el dulce y el chocolate, pero como esas pequeñas cosas se convierten luego también en grandes exigencias y reclamos. Eh, un mensaje político, más allá del derecho y de la obligación civil, ¿cómo crees que se pueda estar tomando en este momento tan polémico a nivel mundial de todo lo que está pasando con la política y los países? Sí, yo creo que estamos ante un cambio generacional y hablando de políticas, y en ese sentido la obra creo que viene muy bien. Como tú dices, por un lado es el humor, pero también recordar que la política no es de los políticos, ¿no? Que de eso habla la obra, o sea, son familias que van a ser afectadas por esas decisiones que se van a tomar. Y es en las familias en donde yo siempre digo que ahí se forman los ideales de un país, ¿no? Es ahí donde los hijos empiezan a ver actos de corrupción, es ahí donde empiezan a ver actos de honestidad, es ahí donde y cuando se toman, se habla de política en familia y lo que sí quisiera ser muy claro es que no hablar de partidos políticos, ¿no? No, o sea, hablar de política no es decir tú a quién le vas. Hablar de política es qué queremos, o sea, qué nos gustaría ver
en este país, en nuestra comunidad, en nuestra colonia. Eso es hablar de política. Y, Lo demás o sea, es politiquería. hola, Sí, Saúl. sí, sí, perdón. Nos Oye, estamos ya cortando. para las últimas pues, reflexiones, me gustaría, Juan hablaba de cómo él también había hecho sus ajustes y tú hablabas de cómo una obra no está terminada. ¿Eso qué implica? Que tú estés yendo a las funciones y digas, ay, esto no funcionó. Desde el punto de vista, no sé si tú haces nada más el contenido ahora sí que de los parlamentos, o también pues se junta, ¿no? Como de esta palabra no va con esa manera de actuar o le voy a cambiar aquí o cambiemos esto. ¿Cómo es tu participación una vez que empiezan ya las funciones y hay esa colaboración luego para ir mejorando la obra? Yo procuro ser muy respetuoso de los procesos. En este caso, la obra ya es territorio de Celaya, ¿no? Es decir, este, de Paula. Ahora ella toma las decisiones, es decir, yo puedo escuchar que un diálogo probablemente se puede decir de tal o cual forma, Uh -huh. pero ya mi visión es sesgada. Y Paula tiene como la visión general. Entonces, creo que ya una vez que la obra está montada, estrenada y sucediendo, que el dramaturgo diga lo que piensa en tales cuales o cosas, me parece que ya no es útil, ¿no? Siempre se dialoga, pues, pero no en una forma en la que, eh, pues sí, en la que yo pueda intervenir. Antes sí. No sé si me estás oyendo ahora. ¿Cuándo son las funciones? ¿Sábados, domingos a la una? Sábados y domingos a la 1, recordar que está en el Centro Cultural Helénico, que está súper ubicado ahí en Avenida Revolución y que incluso pueden llegar un poquito antes. Enfrente hay una librería muy padre donde se pueden tomar un café, comer un postre. Es decir, Comprar se el libro. pueden comprar el libro del maestro Villoro, se pueden pasar una mañana padrísima yendo a ver el hámster del presidente. Que vayan a verla en familia. La semana pasada se acercó una señora de 80 años y me decía, así con su bastón, dice, no sabes lo agradecida que estoy, yo bailé, lo disfruté muchísimo. Y dice, y luego en la cartelera para niños hay pocas historias que le sucedan a la familia. Uh Dice, le -huh. están sucediendo las historias a los niños, pero sucederle a la familia, dice, yo se lo agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, el público la verdad que lo está recibiendo muy bien, y pues eso, que vayan, que asistan y pues nada, feliz. Última pregunta, Saúl, ¿qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo viste a partir del libro tu escritura? Y digamos, aquí dice Jimena Salial, tu libro es tu boleto. Si traes el libro, tu boleto es gratis. Miren nada más que por 190 pesos este libro puede darles una entrada y una lectura. Así que es maravilloso todo lo que vean, por donde lo vean. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo viste desde que leíste el libro de Juan a tu adaptación a ver ahora las funciones que están representándose estos días? ¿Cuál es tu, yo sé que no vas a decir cosas malas de nadie, pero ¿tienes alguna sensación especial sobre cómo ha sido este proceso? Es que sabes qué, que el cuento es tan bonito que yo hice esta adaptación, pero se pueden hacer otras. Es decir, la idea central, ¿no? O sea, a mí lo que me conmovió desde un principio es, o sea, cuando uno escribe y elige tales o cuales cosas, ¿no? Ok, un hámster, ¿por qué un hámster y por qué en un perro? ¿Por qué en un perico? ¿Por qué en un, ¿sabes? Y entonces ahí tiene un poco el adivino de cuál es la metáfora de eso, ¿no? O sea, ¿por qué bolsillos? ¿Por qué no tal? ¿Por qué? Y para mí el hámster representa como lo más sensible de uno mismo y aquello que no puede comunicarse y que debe ser defendido. Y muchas veces nosotros eso, tenemos la parte más noble, más sensible de nosotros, siendo afectada por nosotros mismos y tiene que venir otro a rescatar esta parte, ¿no? Y en ese sentido, pues en esta obra el presidente se da cuenta de esa ausencia y sale otra vez a recuperarlo. Pero eso me pareció, y hablando de política, poner esta idea de lo sensible al centro me parece de una belleza metafórica
y de una nobleza de Juan muy hermosa. Y yo creo que eso trasciende y por eso, luego es que luego hay cosas que te gustan y no sabes bien a bien por qué, o sea, que te sensibilizan y no sabes bien a bien por qué. Eh, por ejemplo, una de las escenas que me conmueven mucho y además interpretada padrísimo por Hamlet es cuando el presidente pide disculpas, ¿no? Me conmueve la posibilidad de que un presidente diga me equivoqué desde las emociones. Uy, si nuestros políticos pudieran tener el valor de hacerlo, creo que nos entenderíamos desde otro lado Daría con los más, políticos. Ujú, seguramente. Pues seguro. ahí tienen esta maravillosa historia del hámster del presidente que ideó Juan Villoro en su cabeza, lo plasmó en estas páginas que pueden ustedes encontrar en el barco de vapor, en la colección infantil, en su serie azul de ediciones SM, y que luego pasó por las manos de Saúl Enríquez para convertirse en una obra de teatro que ustedes pueden ver estos días en la Ciudad de México, en el Teatro Helénico, los sábados y los domingos a la 1, y que van a poder disfrutar con toda su familia. Yo vi niños desde 4 años, así que no tengan miedo por ir porque es muy visual, hay una escenografía muy vistosa, hay movimiento todo el rato, es divertida, invita a la gente a estar en movimiento para aquellos niños que no puedan estar quietos de repente en una butaca, y desde luego se disfruta muchísimo, creo que es una experiencia para toda la familia, como bien Eso. dice Saúl, y ¿por qué no? Hay que acostumbrar a los niños a leer desde pequeñitos, a ir al teatro desde pequeñitos, a participar en política y a cuestionar y a exigir y a participar. Y bueno, pues es parte de su crecimiento y de convertirlos en ciudadanos del futuro. Así que yo te agradezco muchísimo, Saúl, Al contrario, Laura. juntos y pues que esperamos verte en muchas obras más escribiendo y bueno, pues te seguiremos la pista. Encantado. Pues, somos fans de tu trabajo también y feliz de esta entrevista. Pues muchísimas gracias a todos los letrópatas que estuvieron hoy con nosotros en este ratito. Esto fue el hámster del presidente y el tema de las adaptaciones a otros formatos, a otros escenarios, a otros lenguajes, a partir de la literatura infantil y juvenil. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes.